Título: El lado equivocado del ring. Tenía 4 años la primera vez que vio un villano llorar. No era la clase de llanto que uno esperaba de alguien que minutos antes había estado levantando autos con las manos, rugiendo contra el asfalto partido, haciendo que los edificios temblaran como si el suelo mismo tuviera miedo. Era un llanto quieto, casi avergonzado, el tipo de llanto que un niño hace cuando intenta que nadie lo vea. El villano estaba de rodillas entre escombros y humo blanco, con las muñecas atadas detrás de la espalda con esposas diseñadas para neutralizar su kirk, y lloraba así, callado, mientras los reporteros empujaban sus micrófonos contra la barrera policial y los transeúntes aplaudían al héroe que lo había derrotado. Izuku Midoriya estaba de pie en la acera, tomado de la mano de su madre, y no aplaudió. «Mamá», dijo, sin apartar los ojos del hombre arrodillado, «¿por qué llora?». Inko apretó su mano con esa clase de presión que los adultos usan cuando no quieren responder algo. «Porque perdió, Izuku. Los villanos siempre pierden». Él frunció el ceño. Eso no era una respuesta. Eso era una conclusión sin explicación, el tipo de cosa que la maestra decía cuando no quería que los niños hicieran más preguntas. Siguió mirando al hombre mientras dos oficiales lo levantaban del suelo, y notó que el villano tenía la ropa rota, que uno de sus zapatos había desaparecido en algún punto de la pelea, que tenía la mejilla izquierda hinchada de una manera que sugería que el golpe que la había causado había sido considerable. El héroe, en cambio, estaba intacto. Su traje tenía algunas marcas de polvo, nada más. Izuku esa noche no durmió bien. Se quedó mirando el techo de su cuarto, rodeado de figuras de acción y pósters de héroes que su madre le había comprado porque eso era lo que se suponía que debían gustarle a los niños, y pensó en el zapato perdido. Pensó en el llanto callado. Pensó en los aplausos. No entendía por qué los aplausos le habían sonado tan mal. A los 4 años, Izuku ya sabía leer mejor que la mayoría de los niños de su edad. Eso tampoco lo había decidido él. Simplemente había ocurrido, del mismo modo en que algunas personas descubren que pueden dibujar sin que nadie les enseñe o que pueden escuchar una melodía una sola vez y repetirla de memoria. Las palabras se le daban con una naturalidad casi irritante, y los números también, y la capacidad de notar cosas que los demás no notaban. Como la expresión del villano antes de que llegara la policía. Como el modo en que el héroe había sonreído para las cámaras incluso mientras el otro hombre seguía tirado en el suelo. Lo que no se le daba, según el médico que los revisó a él y a su madre en aquella consulta, que Izuku recordaría por el resto de su vida, era un kirk. No hay ninguna articulación adicional en el dedo del pie, había dicho el médico, con una amabilidad tan cuidadosamente construida, que era casi peor que si hubiera sido cruel. Estadísticamente, en estos casos, es muy poco probable que, no recordaba exactamente qué había dicho después, porque en ese momento había empezado a escuchar el zumbido. Era un zumbido interno, como cuando uno mete la cabeza debajo del agua y todos los sonidos del mundo se vuelven amortiguados y lejanos y extraños. Sí recordaba a su madre llorando. Sí recordaba el video de Olmig que le había puesto esa noche, la enorme pantalla con la figura enorme y la sonrisa enorme y la voz que decía que todo estaría bien, que era el símbolo de la paz, que mientras él existiera no había nada que temer. Lo que Izuku había sentido mirando esa pantalla no fue consuelo. Fue algo que todavía no tenía nombre para nombrar, algo filoso y quieto que se instaló en algún lugar detrás de sus costillas y que con los años aprendería a reconocer como una forma específica de rabia. Olmig sonreía con todos los dientes. Olmig nunca lloraba arrodillado entre escombros. Naturalmente. El jardín de infantes fue la primera prueba, aunque en ese momento Izuku no hubiera podido llamarla así. Era simplemente el lugar al que iba todos los días y en el que aprendió, con la eficiencia metódica que lo caracterizaría siempre, varias verdades fundamentales sobre cómo funcionaba el mundo. La primera. Los niños con quirks interesantes eran inmediatamente populares. No importaba si eran amables o si sabían compartir o si entendían los problemas de matemáticas. Lo que importaba era si su quirk era lo suficientemente espectacular como para que los demás los miraran con esa clase de admiración abierta y sin filtro que los niños de 4 y 5 años todavía no habían aprendido a disimular. Katsuki Bakugou, por ejemplo, había aparecido el primer día con sus explosiones doradas y su expresión de alguien que ya sabía exactamente cuánto valía. El resto de los niños había gravitado hacia él de manera casi física, como si las explosiones generaran un campo de atracción además de calor y ruido.
Izuku lo había observado desde el otro lado del arenero con la misma atención clínica con que observaba todo, tomando notas mentales, procesando información. La segunda verdad. La ausencia de un Kirk no era neutral. No era simplemente la falta de algo. Era activamente negativa, como un signo menos en una ecuación que de otro modo habría dado un resultado aceptable. Los otros niños lo miraban con una mezcla de confusión y algo que aún no era desdén pero que tenía todos los ingredientes para convertirse en eso con el tiempo y la práctica suficientes. ¿Por qué no tienes poderes? Le había preguntado una niña con el pelo naranja, directa con esa brutalidad particular de los niños pequeños que todavía no han aprendido que hay preguntas que no se hacen en voz alta. No tengo Kirk, había respondido Izuku, porque era la verdad y porque no veía el sentido de rodearla de eufemismos. ¿Y vas a ser un héroe igual? Izuku la había mirado por un momento. No sé. Y eso había sido lo más honesto que había podido decir, porque la verdad más profunda que todavía no se atrevía a formular del todo era que no estaba seguro de querer serlo. A los 5 años empezó a llevar una libreta. No era algo que nadie le hubiera sugerido. Simplemente había notado que su memoria, por muy buena que fuera, no era suficiente para contener todo lo que quería recordar, y que escribir las cosas les daba una permanencia que el pensamiento solo no tenía. La primera libreta era pequeña, con tapa verde, y en ella empezó a anotar observaciones sobre las peleas de héroes y villanos que veía en televisión. No las anotaba de la manera en que un niño que quería ser héroe habría tomado notas. No escribía All Might usó su puñetazo de Smash y ganó el villano fue derrotado con eficiencia. Escribía cosas como, el villano de hoy tenía un Kirk de licuefacción, lo que significa que probablemente es mucho más difícil para él agarrar objetos en su vida cotidiana, ¿qué clase de trabajo tendría antes de convertirse en villano? O el héroe Crimson Riot llegó 6 minutos después de que empezara el incidente, para entonces ya había 3 heridos civiles, si hubiera llegado antes habría habido menos daño, pero el villano no habría tenido tiempo de atrincherarse así que quizás haberlo esperado fue una decisión táctica deliberada. Lo que empezó a notar, página tras página, era un patrón. Los villanos siempre tenían una historia previa. No en el sentido romántico que aparecía en algunas películas, no necesariamente trágica o conmovedora, pero siempre había algo. Una causa, una razón, un punto de quiebre que Izuku podía rastrear si miraba con suficiente atención. El hombre del zapato perdido, había descubierto después leyendo las notas al pie de los artículos periodísticos que su madre dejaba abiertos en la tablet, había estado destruyendo la propiedad de una empresa constructora que le había robado el dinero de la indemnización cuando lo despidieron. No era heroico. No era correcto en ningún sentido legal o moral convencional. Pero tampoco era incomprensible, y eso era lo que Izuku no podía sacarse de la cabeza. Que podía entenderlo. Los héroes, en cambio, llegaban al final. Llegaban cuando ya todo estaba roto y el villano ya había hecho lo que había venido a hacer, o casi, y su trabajo era detenerlo y entregarlo y sonreír para las cámaras. Izuku no podía encontrar en eso la lógica heroica que se suponía debía encontrar. Si el sistema que producía villanos seguía funcionando exactamente igual después de que el héroe se iba, si el hombre de la empresa constructora seguía sin su indemnización aunque ahora además tuviera antecedentes penales, ¿qué exactamente había resuelto el héroe? Escribió esa pregunta en su libreta y la subrayó 2 veces. La primera vez que Kacchan lo golpeó de verdad fue en el patio del colegio, durante el recreo del martes, sin ninguna razón particular excepto que Izuku había dicho algo sobre la táctica de un héroe que habían visto en un video en clase y Kacchan no había estado de acuerdo y la conversación había tomado la dirección que tomaban muchas conversaciones con Kacchan cuando alguien no estaba de acuerdo con él. No fue un golpe muy fuerte. Lo suficiente para hacerlo caer sentado en el piso de cemento, lo suficiente para que se le llenaran los ojos de lágrimas de manera automática, sin que él lo decidiera, que era la parte que más le molestó. Las explosiones menores de Kacchan destellaron en sus palmas y el olor a quemado se mezcló con el olor a tierra húmeda del patio. ¿Qué dices, Deku? Dijo Kacchan, con esa voz que ya a los 5 años había perfeccionado para que sonara exactamente como una advertencia. ¿Qué sabes tú de táctica si no puedes hacer nada? Izuku se limpió los ojos con el dorso de la mano. Sentado en el piso, mirando hacia arriba, vio a Kacchan rodeado de los otros niños que siempre lo rodeaban, los que se reían aunque no supieran exactamente de qué se reían, los que aplaudían las explosiones porque eran brillantes y ruidosas y eso era suficiente. Pensó en el villano del zapato perdido. Pensó en el llanto callado.
El héroe llegó tarde, dijo Izuku, con una voz más firme de lo que esperaba de sí mismo. Eso no lo dice nadie en los vídeos, pero es verdad. Si hubiera llegado antes, no habría habido heridos. Kacchan lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma que no reconocía. Pero ganó. El villano perdió. El villano, dijo Izuku, no tenía su indemnización. Eso generó un silencio breve y confuso, el tipo de silencio que se produce cuando alguien dice algo que no está en el guión esperado de la conversación. Luego Kacchan frunció el ceño con una expresión que mezclaba irritación con algo más difícil de identificar, y se dio la vuelta, y sus seguidores se dieron la vuelta detrás de él, y Izuku se quedó solo en el piso del patio con las rodillas rasguñadas y la certeza tranquila e inquietante de que acababa de formular algo que llevaba tiempo pensando sin saber cómo decirlo. No era que los villanos tuvieran razón. Era que los héroes no necesariamente la tenían. All Might era omnipresente. Eso era lo único que Izuku tenía absolutamente claro sobre él. Que era imposible escapar de su imagen, de su nombre, de la manera en que todos a su alrededor parecían organizarse alrededor de él como planetas alrededor de un sol. Estaba en los afiches del colegio. Estaba en los comerciales de televisión. Estaba en las conversaciones de los adultos, en los juegos de los niños, en las figuras de acción que llenaban las vitrinas de las jugueterías. El número 1. El símbolo de la paz. El que siempre llegaba a tiempo y siempre ganaba y siempre sonreía con todos los dientes. Izuku tenía una figura de All Might en su cuarto porque su madre se la había regalado cuando tenía 3 años, antes de la consulta médica, cuando todavía era posible imaginar que él también podría tener un Kirk poderoso y una sonrisa para las cámaras. La figura seguía ahí, en el estante, pero Izuku había dejado de mirarla. Lo que más le molestaba de All Might, y había pensado en esto con suficiente detenimiento como para poder articularlo con cierta precisión, no era su poder. El poder era el poder. Era una circunstancia, no un argumento. Lo que le molestaba era la narrativa. La historia que All Might representaba y que todos aceptaban sin cuestionarla. Que era posible ser tan grande, tan invencible, tan absolutamente resolvedor de problemas que el solo hecho de existir hacía que el mundo fuera mejor. Que era suficiente con llegar, golpear, ganar, sonreír. Izuku había visto suficientes notas al pie de artículos periodísticos para saber que no era suficiente. ¿Por qué te gusta All Might? Le preguntó una tarde a su madre, mientras ella preparaba la cena con la televisión encendida en el fondo, donde por supuesto había un segmento sobre All Might. Inko se volvió a mirarlo con una expresión de ligera sorpresa. ¿Por qué no me iba a gustar? Es el mejor héroe. ¿El mejor en qué sentido? En todos los sentidos, Izuku. Es el más fuerte, el que salva a más personas, y los que salva antes de él. Los que no llegan a tiempo o que no pueden con el villano porque el villano es demasiado fuerte. ¿También cuentan? Su madre lo miró por un momento con esa expresión que ponía cuando no sabía exactamente qué hacer con él. Era una expresión que Izuku conocía bien. La mayoría de los adultos la ponían en algún punto de sus conversaciones con él, cuando la conversación se desviaba del territorio esperado y se adentraba en algo que no estaban preparados para manejar. Los héroes hacen lo que pueden, dijo su madre finalmente. Sí, concordó Izuku, y volvió a su libreta. La maestra de primer grado se llamaba Yamamoto y era amable con todos por igual, lo que en la práctica significaba que no era particularmente amable con nadie. Organizaba las actividades del aula con una eficiencia mecánica que Izuku apreciaba porque al menos era predecible, y cada viernes dedicaba los últimos 20 minutos de clase a lo que llamaba el rincón de los sueños, que era básicamente pedirle a cada niño que dijera que quería ser de grande. Los niños, invariablemente, querían ser héroes. Casi todos. Con la salvedad de una niña que quería ser veterinaria y un niño que quería manejar trenes, la respuesta era héroe, 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 con variaciones en el nombre del héroe favorito que querían imitar pero con la misma dirección esencial, apuntando siempre hacia el mismo punto en el horizonte. Cuando le llegó el turno a Izuku, hubo un momento de pausa que tal vez solo él notó. ¿Qué quiere ser, Midoriya? Izuku pensó en el zapato perdido. En el llanto callado. En las notas al pie. En la figura de All Might que ya no miraba. En Kacchan y sus explosiones doradas y la manera en que todos gravitaban hacia él como si el poder fuera una forma de gravedad. En los villanos de su libreta, cada uno con su historia previa, cada uno con su punto de quiebre. No sé todavía, dijo.
La maestra Yamamoto asintió con la amabilidad mecánica de siempre y pasó al siguiente niño, y Izuku fue el único que supo que esa respuesta no era una falta de ambición, sino la cosa más honesta que podía decir. Porque la verdad que a los 6 años todavía no tenía las palabras exactas para formular, pero que sentía con una claridad que le parecía casi física, era que no entendía a los héroes. No entendía por qué llegaban al final y no al principio. No entendía por qué el sistema que los producía también producía villanos y nadie parecía ver la conexión. No entendía por qué Kacchan podía golpearlo en el patio y los maestros miraban para otro lado porque tenía un Kirk espectacular y él no tenía ninguno. No entendía por qué el hombre del zapato perdido era el villano y la empresa que le había robado la indemnización no lo era. No entendía a All Might. No entendía esa sonrisa de todos los dientes que no se movía nunca, que era exactamente igual en cada foto y en cada video y en cada comercial, como si hubiera sido diseñada por alguien que sabía exactamente qué debía comunicar y se había asegurado de que no comunicara nada más. La sonrisa de alguien que ya había decidido qué era el bien y qué era el mal y no veía ninguna razón para seguir pensando en eso. Izuku pensaba en eso constantemente. Esa noche, en su cuarto, sacó su libreta verde y escribió en la página que seguía a sus últimas notas. Los héroes detienen a los villanos. Nadie detiene lo que crea a los villanos. Pregunta. ¿Quién se supone que debe hacer eso? Miró la pregunta por un momento. Luego, debajo, añadió una segunda. ¿Por qué nadie más parece hacerse esta pregunta? Afuera, la televisión de la sala seguía encendida. Alcanzaba a escuchar, amortiguada por las paredes y la distancia, la voz del locutor diciendo algo sobre All Might, el símbolo de la paz, el número 1, el que siempre ganaba. Su madre respondía con un sonido de aprobación distraída. La figura en el estante proyectaba una sombra pequeña y rectangular sobre la pared cuando la luz de la farola de la calle entraba por la rendija de la persiana. Izuku cerró la libreta. No odiaba a All Might todavía, no exactamente, no con esa palabra tan grande y tan terminante. Pero había algo que sí sentía, algo que reconocería años después como la versión infantil de una decepción profunda. La sensación de que el mundo le estaba ofreciendo una historia que no cerraba, y que se suponía que él debía aceptarla de todas formas, porque era la historia que todos aceptaban, porque era la historia más fácil, la más brillante, la que venía con música y aplausos y todos los dientes. Izuku Midori ya tenía 6 años, no tenía Kirk, y no aplaudía. Eso, aunque no lo supiera aún, era apenas el principio de algo. Yo solo soy un pibe random con una compu y un sueño. Tal vez igual que tú. Y, ¿sabes? A veces tienes que caerte en el pozo para encontrar la respuesta. Yo soy el accidente, me dijo el pozo. Y tú nunca has sido un accidente.